Se viene la marcha del silencio. Ayer estuvimos aquí en la entrevista con Ignacio Randonea. Hoy tenemos el análisis de nuestro compañero Alfonso. ¿Cómo estás? Hola, Alfonso. Bien, buenas noches. Un gusto estar acá. Bueno, el origen de la marcha del silencio y de la vuelta a la búsqueda de desaparecidos es un tema para otra columna. Pero hay que recordar que el comienzo de eso lo hizo Rafael Michelini, Felipe Michelini y Galimberti casi solos. En aquel momento no tuvieron el apoyo de nadie, pero es otro tema para otro día. Quería recordar un poquito y analizar el contexto que ocurrió todo lo que ocurrió. Mañana, como ustedes decían, se cumple un nuevo aniversario de los homicidios de Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de los ex guerrilleros tupamaros William Whitelove y Rosario Barredo. También fue secuestrado en aquella jornada y desaparecido Manuel Liberov, el padre del ex subsecretario, Benjamín Liberov, que era un dirigente del Partido Comunista. Y como vamos a ver, y es lo que voy a explicar un poco, ninguna de estos asesinatos, de los 4 que aparecieron, fue casual. O sea, nadie fue elegido al azar, ni siquiera los ex tupamaros. Y les voy a explicar por qué. Vamos a ver un poquito cuál era el contexto regional, nacional e internacional. En el contexto nacional, obviamente estábamos viviendo en plena dictadura, desde hacía ya 3 años. Pero Argentina había empezado la dictadura ese año, en marzo del 76. Hay que recordar que los asesinatos ocurrieron en mayo del 76. Es decir, hacía poco tiempo que estaba instaurada la dictadura. No así la violencia, que desde la época, sobre todo de la muerte de Perón y aún antes, bueno, la violencia campeaba en la Argentina, grupos guerrilleros y la ultraderecha que actuaba con una absoluta impunidad, particular la que llamada AAA. Es decir, ¿qué pasaba? Con la aparición de la formalización de la dictadura argentina, Uruguay, la dictadura uruguaya, ganaba un aliado muy importante, un aliado regional, y todo el Cono Sur quedaba envuelto en dictaduras que, como se sabe, comenzaron a coordinar en la represión y todo lo demás. Hay que decir que también se aproximaban tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estaba a punto de ganar James Carter, que cambió por completo la política de Estados Unidos respecto a los derechos humanos. Aquel Estados Unidos que de alguna manera aprobaba, o en el caso como el de Chile, promovió directamente la dictadura, o en otros intervino, pasaba a ser un sector de presión para que mejorara la situación de los derechos humanos. Es decir, ese es un poco el contexto. Hay otro contexto que tiene que ver con el Uruguay. La dictadura, no se sabía mucho en ese momento, nada. Vivió un momento crítico. Tenía que resolver su futuro institucional. Tocaba año electoral. Y ahí comenzó la discusión enorme, que se supo después, pero sorda, por lo menos para el gran público, para la mayoría de los que estábamos en aquella época, entre Bordaberry y las Fuerzas Armadas sobre el futuro institucional. Allí fue que Bordaberry propuso eliminar a los partidos políticos, cosa que los militares no le aceptaron, por eso lo echaron el 12 de junio. Con esto quiero decir que el Uruguay vivía una situación particular con un Bordaberry que, cuando ocurren estos hechos, tenía una debilidad política absoluta. Esto no lo exime, obviamente, de su responsabilidad política como presidente de la dictadura, pero era un momento de transición. Hay que recordar, en aquella noche fueron secuestradas figuras muy relevantes. Decíamos Michelini, Gutiérrez Ruiz. También se quisieron llevar a Matilde, a la esposa del Toa, Gutiérrez, que había sido presidente de la Cámara de Diputados, pero la verdad que la valentía de esta mujer y la pugna en defensa de los hijos que quedaban solos hicieron que desistieron. También pasaron por el departamento de Juan Raúl Ferreira, que vivía frente al hotel donde había sido secuestrado Selmar Michelini. Él no estaba en ese momento, había salido justamente por los secuestros, y fueron por otro hombre, fueron por Wilson Ferreira Aldunate, con un gran despliegue. Fueron por Wilson, que estaba en un campo cerca, pero fue advertido a tiempo y se salvó. Los secuestros tenían un sentido muy claro, no fueron elegidos al azar. Se trataba de matar a 2 figuras claves en el exilio uruguayo,
y descabezar una oposición que en Buenos Aires era muy fuerte, la oposición uruguaya. Y dos figuras que además estaban teniendo un rol fundamental en las denuncias en el exterior y que habían logran nada más ni menos, Wilson y Selmar Michelini, está en un documental de uno de los hijos de Gutiérrez Ruiz, de Mateo, habían logrado que Estados Unidos cortara la ayuda militar al Uruguay. Es decir, eran dos figuras a las que se le puso, se les apuntó con un motivo muy claro. Pero tampoco fue casualidad el asesinato de William Whitelove y Rosario Barredo. ¿Por qué? Porque eran dos exguerrilleros muy importantes que habían roto con la línea militarista del MLN y habían decidido largar las armas y hacer un movimiento político justamente en torno a Wilson, a Selmar y al Toba Gutiérrez. No quiero extenderme, pero me parece que es importante decirlo. Hubo un intento de acusar de que los 4 asesinatos había sido un ajuste de cuentas entre guerrilleros, mezclando allí a Gutiérrez Ruiz y a Michelini. El 8 de octubre del 74, 2 años antes, o 1 año y medio antes, el MLN tuvo una reunión clave en Buenos Aires, en un local puesto por el ERP. Se iba a decidir si iba a haber una contraofensiva militar guerrillera desde el exterior al Uruguay o no. Whitelove había tenido una reunión con otro exguerrillero, Luis Alemagni, en la playa de La Graciada para ver qué posibilidad había de entrar armas por allí y guerrilleros. Y Alemagni lo convenció de que era una locura, no tenían ninguna estructura en el Uruguay. Eso llevó a un congreso el 8 de octubre del 74 y ahí rompe el MLN. Y cuando se quiebra el MLN, Whitelove y Barredo son de los que lideran la postura política. O sea, que no parece casualidad estos asesinatos. Los militares estaban muy bien informados, sabían a quién mataban. La reunión, esta reunión del MLN fue en una casa puesta por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, con todas las garantías de seguridad. Los militares, yo tengo las transcripciones, tenían la grabación de lo que allí se habló. Así que sabían perfectamente que William Whitelove y Barredo estaban en ese tema. En fin, hay mucho para hablar de esto. Pero en cualquier caso, obviamente, aquellos secuestros y asesinatos que han dado origen a ese recuerdo año a año, ya desde hace 20 años, si no me equivoco, a esta marcha, no fueron el producto de una elección al azar de la dictadura, sino que fueron elegidos por lo que representaban y por lo que hacían. Muchísimas gracias, muy valioso tu aporte de hoy, nos refresca la memoria con 2 nombres que suelen pasar bajo la sombra de grandes legisladores uruguayos asesinados. Exactamente. Gracias. Gracias.